Buenos días, Aries, buenos días y buena semana una vez más a todos vosotros. Gracias por estar aquí, estáis en el canal de Astral Tarot y hoy vamos a traeros una lectura para ver qué es lo que se presenta en esta semana en el amor para Aries, también para el trabajo. Sobre todo quiero daros un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestro apoyo, por los likes que me estáis dando, por los comentarios que me dejáis, por las suscripciones y también por compartir los vídeos y hacer que estos mensajes lleguen a más gente. ¿Vale? Entonces, también os quiero decir que las lecturas son lecturas generales. Es complicado que aplique para todo el mundo, pero si aplica para ti, entonces también te recomiendo que veas la lectura de tu signo ascendente, porque esta lectura es para signo Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿de acuerdo? Si quieres tener un hechizo abre caminos gratis, ¿vale? Quédate hasta el final del vídeo y te explico cómo puedes obtenerlo. Entonces, vamos, mientras tanto, ya a sacar las cartas de energía general para esta semana para Aries de julio. Además, esta semana ha habido mucho movimiento de energías y vamos a sacar ya las cartitas para Aries, ¿vale? Bueno, Aries. Fijaos cómo vemos las cartas. Las dos energías que nos han salido son dos arcanos menores. Aquí ya no nos está hablando de una energía como emoción, ¿no? O como etapa por la que estéis pasando, sino más bien como una situación por la que habéis pasado muchos de vosotros, ¿vale? Muchos de vosotros, en el amor, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, habéis estado en una etapa en la que habéis tenido una estabilidad, habéis estado rodeados de una atmósfera de estabilidad, habéis sido personas a las que se pegaba la gente, ¿de acuerdo? Pues porque emanabais esa energía, emanabais una energía que atraía a la gente, que la gente gracias a vosotros se sentía cómodo, se sentía cómoda, se lo pasaban bien, que crecían junto a ti, ¿vale? Emanabas una energía de crecimiento, y de atracción hacia las personas. Tienes ese poder, las personas se acercan hacia ti, ¿vale? Eres una persona que sabes escuchar, ¿eh? También eres muy impulsivo o muy impulsiva, pero eres una persona que sabe escuchar. Y la gente se acercaba a ti, te rodeaba, te contaba sus cosas, te contaba su vida, sus problemas. Habéis pasado por toda esa etapa, ¿vale? Habéis tenido esa situación en la que los demás se apoyaban en ti, ¿de acuerdo? Los demás se han apoyado en ti respecto al amor, pero sin embargo en el amor os habéis sentido abandonados, os habéis sentido decepcionados porque pensáis que cómo puede ser que la gente se acerque a vosotros, se apoye en vosotros, cuente con vosotros para tantas cosas y sin embargo en el amor no sea recíproco. Estáis pasando por una etapa en la que en el amor, estéis o no en una relación, ahora mismo os sentís vacíos, ¿vale? Si no estáis en una relación, evidentemente os sentís vacíos, decepcionados, estáis diciendo ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Vale? Estáis en esa situación. Y si estáis en pareja, no es que estéis decepcionados con la pareja, sino que estáis pasando por una etapa ahora mismo en la que no os sentís completos. Veis que de 5 copas, 3 están tiradas y 2 en pie. Tenéis que hablar con vuestra pareja, ¿vale? No os sentís completos, no os sentís decepcionados, pero no os sentís completos, no habéis alcanzado esa plenitud. Entonces tenemos, en el lado amoroso, digamos, que ahora mismo estáis pasando por una etapa en la que no sentís esa plenitud, no sentís todo eso lo que es lo que queréis sentir, ¿vale? Que os queréis sentir queridos, os queréis sentir rodeados, pero no por amigos, sino por alguien que os quiera, que os coja entre sus brazos, que os mime, ¿vale? Entonces habéis pasado por eso. Quizás también habéis tenido una persona que os estaba dando cierta estabilidad, ¿vale? Porque esto nos estaba hablando de entorno, pero también nos está hablando de que habéis tenido una persona con la que teníais una estabilidad, con la que estabais creciendo dentro de una relación, ¿de acuerdo? Que se apoyaba en vosotros y vosotros o vosotras en él o en ella, ¿vale? Teníais una relación estable en la que
pues os apoyabais el uno al otro y crecíais de forma conjunta como una relación. Y esa relación en muchos casos se ha acabado, ¿vale? O no se ha llegado a acabar, pero estáis decepcionados, no os sentís plenos, no os sentís completos, sentís como que esa persona os ha dejado un poco de lado. Vamos a sacar ahora ya las otras cartas para que nos indiquen mejor por dónde va este camino, porque ya veis que el significado de las energías en este caso está intentando hablar para muchos Aries. Vale, sí te animo y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas nada. Vale, vamos a poner estas dos así y así nos concentramos en las dos primeras. Vale, no se ve muy bien, vamos a ver que las mueva un poquito. Bueno, aquí las veis mejor, ¿vale? Fijaos. Estas dos primeras cartas de lo que os están hablando, lo que os están indicando es de dónde venís, ¿vale? De vuestro pasado más reciente, de vuestro pasado más cercano. Si os fijáis os sale el 10 de bastos y el 8 de espadas. Esto de lo que os está hablando o lo que nos está indicando es que tenéis una mochila muy pesada, ¿vale? Tenéis unas cargas muy pesadas, tenéis unas cargas emocionales que ahora mismo os cuesta mucho no solo soltar, sino que con ellas a la espalda os cuesta muchísimo avanzar, os cuesta muchísimo llegar hasta vuestro objetivo, que en este caso es, si es volver con vuestro ex, sería volver con vuestro ex. Si queréis otra relación, directamente sería alcanzar. El caso es alcanzar esa plenitud en el amor, cariño. En ese caso es llegar hasta el fondo, ¿vale? Pero para poder llegar y pegar ese sprint hasta el fondo, hasta tu objetivo, hasta tu deseo, es necesario que sueltes todo eso que tanto te está pesando. Porque si no es imposible que llegues. Porque si no, aunque llegues, no vas a alcanzar esa plenitud, porque la persona que esté contigo va a ver que es incapaz o es imposible de dar todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Por todas esas cargas del pasado, ¿vale? Entonces, estáis pasando también ahora mismo, ¿vale? Habéis pasado una etapa o estáis en una etapa en la que no sabéis qué rumbo tomar, qué dirección tomar, no sabéis si ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Y qué ha ocurrido? Que os habéis quedado estancados en el mismo sitio, ¿vale? Estáis rodeados por 8 espadas, digamos que es como que no te dejan ir para atrás, pero la realidad es que tampoco te dejan ir para adelante, porque aunque te dieses la vuelta e intentases llegar hasta esta colina, tampoco te dejan llegar. Pero ¿qué ocurre? Que como estás vendado con los ojos, que no sabes a qué rumbo tomar, no sabes hacia dónde tienes que ir, no sabes en qué punto tienes que empezar a arreglar las cosas, no sabes en qué punto tienes que empezar a construir de nuevo. Vale, porque aquí de lo que os está hablando es que lo que tenéis que hacer realmente es primero soltar cargas, y eso, amor, eso, cariño, eso no es nada más y nada menos que aprender a quererte a ti mismo por encima de todo, ¿vale? Eso es quererte y crecer y darte la prioridad a ti antes que al resto. En cuanto al futuro, en un futuro inmediato, estamos hablando de un futuro cercano, ¿vale? Vais a recibir una propuesta de amor. La sota de oros aquí está hablando de una nueva propuesta, ¿vale? De un mensaje, de una carta. Las sotas son personas mensajeras. Y aquí os está hablando de que vais a recibir una oferta, ¿vale? Una propuesta de relación, una propuesta de amor. Y la vais a recibir bien, ya sea por mensaje de vuestro propio entorno, porque alguien esté tanteando la situación, o os esté tanteando a vosotros, pero no se haya atrevido todavía. Vale, la cuestión es que os va a llegar un mensaje, una noticia de que alguien está interesado en vosotros o vosotras y quiere proponeros precisamente esa oportunidad, esa opción, esa relación, esa plenitud. Vale, además es una persona. Esta carta es muy poderosa, pero también hay que tener mucho cuidado con ella. Esta carta nos está hablando de deseos y también nos está hablando de cuidado con idealizar. Yo siempre lo digo, tened cuidado con idealizar tanto a las personas como a las situaciones, porque luego vienen los golpes y son muy duros y son
y es cuando viene la decepción. Entonces, esta persona cuando venga, esta persona cuando os enteréis, cuando os diga lo que siente, lo que quiere con vosotros, es una persona, ¿vale?, con la que llevabas tiempo deseando de que se acercara o que tiene exactamente los mismos objetivos, los mismos deseos que tú. La realidad de todo esto es que te va a permitir materializar todos esos deseos que tenías respecto a una relación, respecto a un amor. Vas a poder alcanzar esa plenitud en todos los campos que son para ti importantes en una pareja, ya sea formar una familia, ya sea tener hijos, ya sea casarte, vivir juntos, tener momentos pasionales, ¿de acuerdo? Todo eso se va a dar, todo eso lo vas a tener porque esa persona tiene exactamente los mismos intereses que tú. Quiere alcanzar exactamente la misma plenitud en el amor que tú. Exactamente la misma. Pero tienes que tener cuidado con no ir demasiado rápido porque al final vamos a la velocidad que dicta nuestro corazón, ¿vale? Y es difícil dejarse llevar más por el raciocinio que por el sentimiento. Pero tenéis que tener cuidado con idealizar, por favor. Tendemos a idealizar siempre, todos, yo incluido. Pero hay que tratar de primero conocerte a ti mismo, crecer como persona, aprender lo que es darte prioridad a ti mismo o a ti misma, y luego ya, cuando ya te conozcas en ese aspecto, entonces dar el paso. Eso es súper importante. Vamos ahora ya a sacar las cartas para clarificar estas 4 que nos han salido. Vale, y entonces sacamos aquí carta, aquí también, y aquí también. Se va a hacer un poquito largo el vídeo, ¿vale? Fijaos. Clarificando el 10 de bastos, todas esas cargas, ¿vale? Todas esas cargas que aparecen que llevas encima, todas esas cargas emocionales, toda esa mochila, ¿vale? Toda esa mochila que llevas tan pesada, cariño, toda esa mochila tiene que ver con alguien del pasado. Este caballo de bastos es una persona que es súper impulsiva, ¿vale? Es una persona que actúa más por impulsos, o sea, actúa antes de pensar lo que va a hacer. El caballo de bastos, sobre todo, tiene un significado sobre personas que actúan y no piensan, y también tiene que ver mucho con las personas que aparecen y desaparecen. Y esto es lo que puede que haya hecho que lleves todas esas cargas, porque esta persona parece que ha jugado contigo, parece que ha aparecido, ha desaparecido, y por eso llevas tantísimas cargas, porque te ha hecho sentir en muchos de vuestros casos que no valéis tanto. Y lo que ha hecho ha sido jugar en ese aspecto. ¿Vale? Clarificando el 8 de espadas, nos sale otra sota de espadas, impresionante. Ya os decía que, que os encontrabais en una situación en la que no sabíais si tirar para adelante o para atrás. Y esto viene dado porque estáis a la defensiva, porque no sabéis si tiráis hacia detrás, ¿qué os vais a encontrar? Si tiráis hacia adelante no os vais a encontrar, y precisamente por eso ese miedo no os movéis, porque estáis a la defensiva, porque no queréis que nadie os haga daño ni que nadie juegue con vosotros, ¿vale? Porque también en muchos de vuestros casos os habrá llegado incluso noticias de que esa persona del pasado sigue pensando en vosotros, sigue teniendo interés en volver, porque esto muchas veces indica noticias por redes sociales, ¿vale? También puede ser que esta persona haya puesto ciertas cosas en redes sociales que os han dado a entender que sigue pensando en vosotros o vosotras, y por eso no os movéis, porque no habéis sabido hacia qué lado moveros o si avanzar o no avanzar, por si esta persona de repente reaparecía. Olvídate, cariño, tienes que construir tu propia vida, tienes que construirte a ti misma, tienes que valorarte a ti misma o a ti mismo por encima de todo. Y si cuando hayas crecido esa persona de repente se da cuenta y crece y quiere volver, entonces se lo tendrá que ganar, porque tú ya no serás el mismo o la misma.
Tú ya tendrás claro qué es lo que quieres en una persona y qué es lo que tiene que hacer una persona para estar contigo. ¿Vale? Y si para entonces esa persona se da cuenta de que lo ha hecho mal, es su problema. ¿Vale? Lo primero es quereros a vosotros mismos. O a vosotras mismas. Fijaos. Clarificando la sota de oros. Esa propuesta que os decía. Esa propuesta llega del cielo. ¿Vale? Tenéis aquí 3 copas. Tenéis aquí 3 copitas. Y son 3 copas que se refieren a esa persona del pasado, por eso no avanzabais, porque estabais, aunque os va a llegar ahora ya una oportunidad de otra persona distinta, una nueva oportunidad, y que además pinta muy bien y tiene todas las de ganar, ahora mismo vosotros seguís pensando en el pasado. Seguís pensando en esa persona que ha aparecido y ha desaparecido y ha hecho lo que ha querido. Pero por fin esa oportunidad llega. ¿Vale? Por fin os tienen de nuevo esa copa. Y clarificando el 7 de copas, fijaos la justicia. ¿Qué es lo que os había dicho? Que tuvieseis cuidado con idealizar. ¿Vale? Ya llega esa persona con la que tenéis tantas afinidades que vais a poder cumplir esos deseos. La justicia aquí llega y todos esos deseos llegan. ¿Por qué? Por karma, llegan por dharma, llega porque ya se tiene que equilibrar la situación, ¿vale? Llega porque es para suponer un corte con el pasado y esa etapa tan sombría y descorazonada en muchos de vuestros casos, lo corta y lo que llega es una etapa ya mejorada, una etapa en la que todo se vuelve a equilibrar y volvéis a tener esa plenitud, esas ganas de volver a sentir el amor, esas ganas de volver a confiar. ¿Vale? Vamos a sacar ahora ya las 4 cartas de cómo os ve esta persona que espera conexión mutua y futuro inmediato. Aquí en estas cartas nos está hablando del pasado, ¿eh? De esa persona del pasado. ¿Vale? Esta persona del pasado, ¿cómo os ve ahora mismo? Ahora mismo os ve como que os ha abandonado, como que estáis en una situación, como digamos que no sabe cómo volver, ¿vale? Porque sabe que se fue, sabe que os abandonó porque estaba tratando de buscar no algo mejor, sino que estaba tratando de encontrar una plenitud que creía que no tenía, que no encontraba. ¿Vale? Y esta persona se fue buscando ese 9 de copas y es un 9 de copas que no encuentra. ¿Vale? Esta persona se fue, pero esta persona viene de nuevo. O sea, vais a tener 2 propuestas de amor. Vais a tener la nueva, que ya hemos visto durante todas esas cartas, y la de esta persona. Esta persona viene con una copa de amor de nuevo. Otra vez, ¿cómo no? Otra vez, venga, se piensa que vais a volver a estar ahí esperando. Con este caballo de copas viene de nuevo a daros esa copa de amor y es que no es justo. Conexión mutua, la fuerza. Aquí la fuerza de lo que os está hablando es de que habéis pasado por una relación en la que en muchos de vuestros casos os ha dominado completamente. Os ha dominado el espíritu, os ha dominado la situación, ha hecho lo que ha querido. Pero aquí tenéis que ser fuertes. También os está diciendo que tenéis que ser muy fuertes con esta persona. Lo que no podéis permitir es que siga haciendo y deshaciendo todo a su antojo. Porque si no, no vas a avanzar nunca, vas a mantenerte siempre en el mismo bucle. Y en cuanto al futuro inmediato, el 8 de oros. Esto lo que se está invitando, independientemente de que vais a tener 2 ofertas de amor, ¿vale? Una nueva y la de esta persona del pasado. Pero esta carta de lo que os está hablando es que lo que tenéis que empezar a hacer desde ya, desde hoy mismo, desde que veas este vídeo, es trabajar en ti mismo. Y trabajar muy duro. ¿Para qué? No solo para crecer, sino para aprender a quererte, para aprender a valorarte, para saber ponerte a ti como prioridad por encima de cualquier otra persona.
Porque así es de la única manera que nadie va a poder jugar o hacer contigo lo que quiera. ¿Vale? Vamos a sacar ahora ya las 3 cartitas del trabajo. He sacado el Rey de Copas porque es que se ha caído. Algún mensaje tendrá. Fijaos, en cuanto al trabajo no os está hablando de un despido, aunque parezcan cartas malísimas y tal, no. Tened en cuenta que habéis pasado por una etapa en la que ahora mismo, en muchos de vuestros casos, estáis decepcionados, incluso tendréis algún tipo de depresión. Ojo, si eso es así, no hay lectura del tarot que valga, id a un especialista, ¿vale? Y esto es la única lectura en la que lo vais a escuchar. Muchos lo ponen en páginas web, yo te lo digo así, tal cual. Vale, tiene que ver con el amor. Esta situación que ves del 10 de copas y el 5 de oros, que están hablando de dolor, están hablando de soledad, están hablando de deambular, sin sentido, sin camino, sin nada, ¿vale? Viene por esa persona de copas, esa persona del pasado, que ha hecho lo que ha querido, ha desaparecido, ha reaparecido, os ha minado completamente la moral, os ha hecho sentir que sois muy pequeñitos, que no valéis y estáis muy equivocados. Valéis muchísimo más que esta persona, muchísimo más, por el simple hecho de que emocionalmente ya tenéis muchísima más capacidad que esa persona. ¿Vale? Nadie tiene el poder, nadie, de que estés así. Nadie. El único que tiene el poder para darle la vuelta a esta situación eres tú. Así que esta situación, evidentemente, en cuanto aparezca esa nueva persona con la que puedes tener todos esos deseos de pareja y del amor, va a dar un cambio. Pero ahora mismo esta es la situación por la que estás pasando en el trabajo. Estás completamente desilusionado. Y no con el trabajo, sino por tu vida amorosa. ¿Vale? Entonces, ahora ya, os había dicho al principio del vídeo, si queréis un hechizo abre caminos, quédate hasta el final, que es gratuito, para saber qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Bueno, antes de decirte nada, te pido que le des al botón de suscripción, suscríbete al canal para no perderte nada nuevo, ¿de acuerdo? Que no cuesta nada, tú dale al botón y luego dale a la campana para estar pendiente, porque también voy a publicar dentro de nada ya que podéis reservar lecturas personales. Y ahora ya, sin más dilación, para que podáis tener ese hechizo abre caminos gratuito que yo mismo voy a hacer en casa, y lo voy a hacer para las personas que me estáis viendo, para todos a la vez, un mismo hechizo, lo único que tienes que hacer, aparte de suscribirte, es dejarme tu like y un comentario diciéndome, por un lado, de dónde eres, y por otro lado, poniendo simplemente esta frase, lo quiero, y con eso ya está hecho, ¿de acuerdo? Así que, Aries, un abrazo enorme, te deseo lo mejor, 1000 bendiciones y espero que todo vaya bien. Hasta la próxima.